Hola, hola, bienvenidos a The Process Podcast. Este es un lugar seguro donde charlamos sobre la vida, normalizamos las emociones y nos invitamos a abrazarlas. Bienvenidos a una nueva charla. Gracias por estar aquí, por escucharme nuevamente. Tenía la verdad muchísimas ganas de sentarme y simplemente pues ponerlos al corriente sobre lo que ha estado en mi cabeza, pero el sentarme aquí fue un poco desafiante llegar a este momento. Eh, Tendemos a avanzar y cuando creemos estar bien, creemos que todo va a regresar a ser como era antes y pues realmente no. Eso estuvo un poquito confuso, pero bueno, vamos a empezar nuevamente. Primero que nada, me gustaría hacer una introducción, se pudiera decir. Eh, Mi nombre es Fernanda, tengo 27 años y estoy el día de hoy un poquito intrigada sobre esta charla, no sé cómo va a salir. Necesitaba solamente sentarme y desahogarme, no planearlo. Así que estoy sentada aquí completamente sin expectativas, solamente necesitaba hacerlo. Y, y bueno, tengo 27 años, a lo que iba. Estamos a un mes de cumplir un año con The Process Podcast. El 22 de mayo se cumple un primer aniversario de estas charlas. Desde que tomé la decisión de simplemente sentarme y compartir. Mi idea cuando inicié obviamente era ser muy constante, tener una constancia durante un año y ver qué era lo que podía lograr. Si no mal recuerdo, un año tiene 50 y pocos, 53, 54 semanas. Entonces eso significa que yo debería tener alrededor de 50 charlas, pues compartidas con ustedes. Si somos súper realistas, tengo 30 y algo, ¿no? Eh, me quedé en pausa. Este, estoy intentando ver para dónde voy. Me siento un poquito cansada, tengo que admitirlo. Este espacio siempre ha sido creado, más bien, desde un inicio fue creado con la intención de normalizar emociones, de normalizar cómo nos sentimos y de entender que somos humanos y que nos equivocamos y que no tenemos el camino resuelto y que tenemos que seguirlo intentando y que tenemos que confiar en el proceso y que es un tropezón tras un tropezón tras un tropezón. Al principio cuando yo inicio con esto empecé a sanar cosas que no había sanado anteriormente. Empecé a sacar un lado mucho más vulnerable mío que me ha traído cosas muy bonitas. Ya entraré en eso, ya que se vaya en las siguientes charlas, en qué me ha traído este año.
Pero ahora también me toca a lo que voy. Ahora también me toca, repito, normalizar el proceso. Recordemos que no somos una línea recta y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo y a veces estamos en medio. Y hay ocasiones en las que simplemente no sabemos dónde estamos. Y puede ser muy agobiante y puede ser muy estresante. Pero si seguimos moviéndonos, aunque haya días o momentos que puedan sentirse muy, no quiero decir la palabra chafa, pero como muy como muy, um, ¿saben? Como en este estado neutral. Y esos días a veces son los que más nos ponen a prueba, porque son en los que realmente nos damos a veces de golpes y nos cuestionamos más. A lo que voy, empezamos con The Process, empiezo a sanar, empiezo a dejar de tener miedo de decir las cosas. Me di cuenta que no le estaba haciendo nada daño a nadie. Me di cuenta que simplemente era yo compartiendo puntos de vida desde una manera normal, que a todo mundo le pasa. Y sé que de alguna manera este momento que yo estoy teniendo ahorita, ustedes están sintiendo, pues ahora sí que como a lo mejor en sintonía conmigo, a lo mejor han pasado por algo similar y lo entienden o están pasando por eso o en un futuro les va a pasar. Entonces, estoy un poco perdida en mi historia. A lo que voy es que hay cosas, cuando yo inicio con esto, no tenía ni idea de cómo era realmente que iba a crecer, o cómo era realmente, o cómo esto me iba a ayudar realmente. Y es, y no estoy diciendo que lo entienda ahora, pero tengo una idea un poco más clara. Cada vez tengo una idea un poco más clara. Y está bien, porque sigo en movimiento y sigo creciendo. Las charlas llevaban un curso hasta diciembre. Si ustedes han estado conmigo desde esa fecha, saben muy bien lo que pasó. Si ustedes son nuevos, en diciembre falleció mi hermano. Y eso, pues ahora sí que le da un giro de 360 grados a mi vida. Empieza mi proceso de duelo. Me tomó como 2 meses, si no mal recuerdo. Y en febrero vuelvo a grabar. En febrero vuelvo a pintar y vuelvo a hacer cosas que disfrutaba que había aplazado por miedo. Conforme sigue avanzando las semanas, me empiezo a frustrar. Me empiezo a frustrar en la pintura y me empiezo a frustrar en mis grabaciones. Intenté ponerles orden, intenté seguir un guión y no va mal. Me di cuenta que me juzgo
muy duro y no me reconozco eso, el que realmente he crecido y el que me di la oportunidad de simplemente ser vulnerable frente a una cámara. Eso es algo que requiere mucho coraje y a veces no me doy cuenta de lo valiente que soy. Y bueno, ¿por qué me empiezo a frustrar en estas dos cosas que tanto me gustan y que tanto me dan paz y que tanto me llenan como ser humano? Me di cuenta que seguía sin entenderme. Estaba intentando regresar a una dinámica antes, como la que tenía antes de diciembre. Estaba intentando regresar a, pues sí, a una dinámica anterior. Algo que ya no era. El proceso de llevar esto ha sido complicado porque también sentarme aquí y abrirme, pues trae ciertas, como dicen, cada acción tiene su reacción. Y lo que yo digo de alguna manera reacciona o rebota hacia mí. Y es de una manera positiva, claro que sí. Am, rebota con enseñanzas, ha rebotado con momentos en los que toca abrir los ojos. He tenido muchas experiencias. Lo que quiero lo que quiero decir es que sigo aprendiendo y ese es el gran mensaje de hoy. Que nunca dejamos de aprender y no tanto de aprender, sino que no, esperen. La enseñanza de hoy es que está bien cambiar en el proceso. Es normal que cosas que antes disfrutabas ya no lo hagas de la misma manera y momentos que antes o pláticas que antes te llenaban de felicidad ya no lo hagan de la misma manera y que quieras buscar más de X o Y o quieras intentar nuevas actividades o simplemente quieras reinventarte. Es es a veces un poco difícil entender que no siempre somos los mismos. Tengo como un nudo en la garganta y siento que estoy como a punto de llorar. Es por eso que estoy un poco más en silencio en este momento. Espero que tú que me estás escuchando, si te identificas un poco con lo que estoy diciendo, permítete intentar nuevas cosas. Si no te sientes conforme
con algo tienes todo el derecho de cambiarlo. Y tienes todo el derecho de buscar otra salida. Estas últimas semanas he estado intentando entender quién soy, para dónde voy y por qué hago lo que hago y qué es lo que más me mueve y qué es lo que más disfruto. Lo mejor de estas últimas semanas es que acepté que cuando murió mi hermano también murió una parte de mí. Y nació alguien más. Hace poco escuchaba a alguien que decía, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la... Preguntaba, ¿por qué se le tiene tanto miedo a la muerte cuando todo en la vida son muertes? Dejamos de ser uno con nuestra madre para ser un ser individual. ¿Saben? Como que morimos en el vientre para nacer en el mundo y morimos en la niñez para ser adolescentes y todo terminan siendo muertes. Y ese día me cambió la manera en la que veo la vida y he entendido que no me puedo tratar a mí misma, o he tenido que entender que no me puedo tratar de la misma manera que lo hacía antes, porque repito, ya no soy esa persona. Qué difícil es entendernos. Qué difícil es a veces ser seres humanos. Estamos en este constante cuestionamiento de qué es la vida. Y hay tantas maneras de vivirla, hay tantas maneras de entenderla. Pero no lo sé. Hoy solo quiero decirles que de verdad está bien querer ser mejor y está bien si algo, repito, si algo que disfrutaban antes ya no los llena de la misma manera. Algo que me ha ayudado mucho es el recordarme por qué hago esto y por qué cuando es algo ok. Yo estoy divagando, ¿verdad? Es que mi cabeza anda en muchas cosas. Y me siento perdida. Y una parte de mí está a punto de terminar esta charla porque está teniendo miedo de que ya no tengo la menor idea de qué estoy diciendo. Y saben, eso me pasa mucho y es algo por lo que me es muy fácil juzgarme a mí cuando digo que, o alguien dice que tengo un podcast y me preguntan sobre qué es. A una parte de mí le da vergüenza que la escuchen porque tiene miedo de no ser suficiente y que no se me dé una segunda oportunidad.
Y soy muy honesta, confío ciegamente en que cada charla o en cada charla he puesto un pedazo gigante de mi corazón y les he hablado de la manera más real que he podido y he buscado las mejores palabras que he encontrado y he luchado con el no estarme repitiendo y estar diciendo las mismas palabras porque claro que a mí también a veces eso me estresa. Pero este es un espacio muy bonito que tiene un propósito muy bonito que es normalizar estos miedos y, y lo hago porque siempre crecí viendo a personas con éxito desde el punto en el que no sufrían, no les dolía nada y todo era maravilloso y llegaron ahí, wow, es increíble y constancia y ta, 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 ta. Pero ¿qué pasa cuando por dentro no entiendes nada y tienes miedo y eres un nudo y perdonen la palabra, pero te estás cagando el miedo? A todos les pasa. Y todos han tenido ese proceso en algún punto de su vida y en algún momento se han cuestionado el qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Pero... Y puede que no les guste cómo lo estén haciendo, pero si volvemos a recordar el por qué iniciamos y el por qué hacemos lo que hacemos. Yo lo digo al inicio, las charlas fueron para normalizar emociones que yo no veía en otras personas. Y cuando empezó todo esto, cuando me permití ser vulnerable, más personas se acercaron a mí con la misma vulnerabilidad y se abrieron y me contaron sus experiencias y me han dicho lo que les da miedo y lo que los mueve y es por eso que hago esto y a veces solamente toca recordármelo y dejar de tener miedo. Y de verdad ya no tengo miedo. Pero repito, a veces el volver a entender quiénes somos puede ser bien frustrante y dense mucha paciencia. Más si acaban de vivir por una situación fuerte, porque todo lo que nos pasa nos cambia y a veces no nos damos cuenta del impacto que tiene eso sobre nosotros. Um, Gracias por estar aquí, por escucharme y por sentarse a compartir un ratito de su día conmigo. Esta charla simplemente es un recordatorio de, de que está bien sentirnos perdidos en el camino y es un recordatorio de que lo vamos a lograr. Y si no dejamos que el miedo nos paralice y seguimos moviéndonos, nos va a traer cosas muy gratificantes. Somos seres maravillosos, somos seres de luz y somos capaces de crear todo eso que nos proponemos. Pero por otro lado, como somos seres humanos, nos es muy fácil dudar y tener miedo.
No dejen que estos sentimientos negativos no dejen que esos sentimientos negativos no permitan que, no sé cómo decirlo, Em, no dejen que nada pare su grandeza, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. No permítanse seguirse moviendo, aunque sean pasos muy, 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 muy pequeñitos. No tenemos que saberlo ni entenderlo todo, no tenemos que ser perfectos, no tenemos que ser los primeros, simplemente tenemos que ser nosotros. Entiendan, entendamos que no somos los únicos pasando por esto. Amigos, les mando un abrazo muy, 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 muy grande. Repito, esta charla simplemente es un recordatorio para mí misma de que lo estoy haciendo bien y que simplemente sigo aprendiendo y es el principio y un año aún significa eres un novato y repito, creo que lo dije en la primera o segunda charla, yo no estudié comunicación, nunca hice esto, nunca me enseñaron cómo hablar, no tuve clases de dicción y de... Entonces, estoy aprendiendo y decidí aprender simplemente haciéndolo, entonces, pues vamos a seguir adelante. Vienen, regresa la motivación, regresan las fuerzas. Durante esta semana se intentaba obligarme a sentarme aquí y contarles esto que sentía, pero la verdad es que no era el momento adecuado, no estaba lista para decirles. A mí también me da miedo que no sea suficiente. Y pues, si realmente me pongo a pensarlo, considero que soy maravillosa y considero que soy increíble y tengo grandes capacidades. Y si aprendo a dejar ese miedo de lado, voy a lograr todo lo que me proponga. Entonces sí, eso es todo por la charla del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Repito, les mando un abrazo muy, muy, muy grande. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente charla. Bye.